Hola, los escritos de Luisa Picarreta siguen en proceso de estudio para poder ser declarada beata por parte de la Iglesia. En todo caso, cabe señalar que Benedicto XVI opinó sobre ella, recibió Luisa elogios sobre sus escritos en general y en particular sobre sus mensajes relacionados con la divina voluntad. Por ahora su único título es el de Sierva de Dios. En el vídeo anterior nos quedábamos con estas palabras de Luisa Picarreta, que decía: ahora continúo narrando desde donde me quedé y aquí como puso remedio. En la mañana fui a comulgar y en este punto seguimos. Fui a comulgar y en cuanto recibí a Jesús, súbito le dije: Señor mío, mira en qué tempestad me encuentro, debería agradecerte porque le has dado luz al confesor para darme la obediencia de sufrir. En cambio mi naturaleza lo siente tanto que yo misma quedo confundida al verme tan mala. Pero todo esto es nada, porque tú que quieres el sacrificio me darás también la fuerza. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poderte recibir en el sacramento. ¿Quién podrá resistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Dónde podré encontrar un consuelo en mis aflicciones? Y mientras esto decía, sentía tales penas en el corazón por esta separación de Jesús sacramentado que lloraba copiosamente. Entonces el Señor, compadeciendo mi debilidad, me dijo: no temas, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado, por eso temes tanto. ¿No soy yo omnipotente? ¿No podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Por eso resígnate. Ponte como muerto en mis brazos, ofrécete víctima voluntaria para repararme las ofensas por los pecadores y para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Hasta ahora tú has venido a mí. De ahora en adelante vendré yo a ti. ¿No estás contenta? Así me resigné a la santa voluntad de Dios y fui sorprendida por este estado de sufrimientos. ¿Quién puede decir las gracias que el Señor empezó a darme? Es imposible poder decirlo todo detalladamente, podré decir alguna cosa confusamente, pero por cuanto pueda y para cumplir la santa obediencia que así lo quiere, me esforzaré en decir por cuanto me sea posible. Recuerdo que desde el principio de este estar continuamente en la cama, mi amante Jesús muy frecuentemente se hacía ver, lo que no había hecho en el pasado. Desde el principio me dijo que quería que llevara un nuevo sistema de vida para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Y me decía: amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Si no te hubiese puesto en esta cama, debiendo tú desempeñar los deberes de familia y sujetarte a otros sacrificios, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas conforme las recibo. A lo más debería esperar a que cumplieras tus deberes, pero ahora no. Ahora hemos quedado libres, no hay ya nadie que nos moleste y que interrumpa nuestra conversación. De ahora en adelante mis aflicciones serán tuyas, y las tuyas mías, mis sufrimientos tuyos, y los tuyos míos, mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Uniremos todas las cosas juntas y tú tomarás interés de mí, cosas como si fuesen tuyas, y así haré yo de las tuyas. No habrá más entre nosotros dos, esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será común por ambas partes. ¿Sabes cómo he hecho contigo? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. ¿El rey qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación, cierra las puertas para que ninguno pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos, y así, estando solos, se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta a gritar tras ella y no los dejara gozar en paz su conversación, ¿el rey no lo tomaría a mal? Así he hecho yo contigo, y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría. Y continuó diciéndome: quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no
se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Además, quiero que así, como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente, y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal. Sométete a la voluntad de los demás. Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera el estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada, y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí: ¿qué dirá la familia? ¿Ha vuelto el estómago y quiere comer? Si me dan alguna cosa la tomo, si no el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo: pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces. Yo le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo: para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día, y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía: no importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces lo decía al Señor y él me decía: quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continué haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estadio, y agregaba que si caía en los sufrimientos él no vendría. Por mi parte me sentía dispuesto a obedecer, especialmente mi naturaleza quería liberarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera era siempre cama, aquel tener que sujetarse a todos, aun en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza, y estar obligada a decirlas a los demás es un verdadero sacrificio. Por eso la naturaleza hizo su oficio, toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo, y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas y lo amargo lo convierte en dulce. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor: ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere, pero si tú quieres dale luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía: mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí. Me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrechamente que por cuanta oposición hacía no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije: esposo santo, perdóname. Es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo: no temas, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Y continuó: ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima, me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo: hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo: dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama, y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerle continuar sufriendo, no dejaré
hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. En el mismo instante de decir estas palabras me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido. Y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y Él, como bromeando, me dijo: ¿no te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero súbito le dije: ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor se empezó a tranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía: es una enfermedad. Si fuera cosa de Dios te habría hecho obedecer. Por eso, en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia. Dijo: veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmando la paz. Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día según le placía, y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo, y a veces llegaba a decírmelo: mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Y mientras así decía, él mismo me levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba, y mientras así me tenía, me besaba, y si era tiempo de verano y hacía calor, de su boca manaba un aliento refrescante, o bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba, y después me preguntaba: ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Yo le decía: en cualquier modo que se está contigo se está siempre bien. Otras veces venía, y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía, y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado, y chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza, y él me decía: quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. ¿Quién puede decir lo que yo experimentaba tanto en el alma como en el cuerpo por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces cuando no venía pronto me lamentaba con él, diciéndole: esposo santo, ¿cómo me has hecho esperar? Tanto que no podía resistir más, me sentía morir sin ti. Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba, y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: no quiero que llores. Mira, ahora estoy contigo, dime qué quieres. Yo le decía: no quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto. Y él me decía: sí, te contentaré. Un día, mientras estábamos en esto, y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo: quiero contentarte en todo. Me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado. Una mañana, no recuerdo muy bien, creo que habían pasado cerca de 3 meses desde que empecé a estar continuamente en la cama. Mientras estaba en mi acostumbrado estado, vino mi dulce Jesús con un aspecto todo amable, como un joven como de 18 años, o como era bello. Con su cabellera dorada y toda rizada, parecía que encadenaba los pensamientos, los afectos, el corazón. Su frente serena y amplia, donde se mira como dentro de un cristal interior de su mente, y se descubría su infinita sabiduría, su paz imperturbable. Oh, cómo me sentía tranquilizar mi mente. Mi corazón, es más, mis mismas pasiones ante Jesús caían por tierra y no se atrevían a darme la mínima molestia. Yo creo, no sé si me equivoco,
que no se puede ver a este Jesús tan bello si no se está en la calma más profunda, tanto que el mínimo asomo de intranquilidad impide tener una vista tan bella. Así, al solo ver la serenidad de su frente adorable, es tanta la infusión de paz que se recibe en el interior, que creo que no hay desastre, guerra más feroz que ante Jesús no se calme. Oh mi todo y bello Jesús, y por pocos momentos que te manifiestas en esta vida comunicas tanta paz, de modo que se pueden sufrir los más dolorosos martirios, las penas más humillantes, con la más perfecta tranquilidad. Me parece una mezcla de paz y de dolor. ¿Qué será en el paraíso? Oh, cómo son bellos sus ojos purísimos, centelleantes de luz. No es como la luz del sol que queriendo mirarla daña nuestra vista, no. En Jesús, mientras es luz, se puede muy bien fijar la mirada y con solo mirar el interior de su pupila, de un color celeste oscuro. Oh, cuántas cosas me decía. Es tanta la belleza de sus ojos, que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí y hacerme correr tras él por caminos y por montes, por tierra y por el cielo. Basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro adorable? Su piel blanca, parecida a la nieve teñida de un color de rosas de las más bellas, en sus mejillas sonrosadas se descubre la grandeza de su persona, con un aspecto majestuosísimo y todo divino, que infunde temor y reverencia y al mismo tiempo da tanta confianza, que en cuanto a mí jamás he encontrado persona alguna que me dé al menos una sombra de la confianza que da mi amado Jesús, ni en mis papás, ni en los confesores, ni en mis hermanas. Así, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable, y esa amabilidad atrae tanto que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús, por cuán fea y pecadora se vea. Bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca pequeña, pero extremadamente bella, sus labios finísimos de un color escarlata, mientras habla contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús. Es suave, es armoniosa. Mientras habla, sale de su boca un perfume tal que parece que no se encuentra sobre la tierra. Es penetrante, en modo que penetra todo, se siente descender por el oído al corazón. Y oh, cuántos afectos produce, pero ¿quién puede decirlo todo? Además es tan agradable que creo que no se pueden encontrar otros placeres como los que se pueden encontrar en una sola palabra de Jesús. La voz de mi Jesús es potentísima, es obrante, y en el mismo acto que habla obra lo que dice. Así es bella su boca, pero muestra más su hermosa gracia en el acto de hablar. Entonces se ven en sus dientes tan nítidos y bien alineados, y exhala su aliento de amor que incendia, saetea, consuma el corazón. Bellas son sus manos suaves, blancas, delicadísimas, con sus dedos proporcionados y que mueve con una maestría tal que es un encanto. Oh, cómo eres bello, todo bello, oh mi dulce Jesús. Lo que he dicho de tu belleza es nada. Es más, me parece que he dicho muchos desatinos, pero ¿qué quieres de mí? Perdóname, es la obediencia que así lo quiere. Por mí no me hubiera atrevido a decir ni una palabra conociendo mi incapacidad. Ahora, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito de su boca, me envió un aliento que me investía toda el alma y me parecía que me atraía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies. Siendo esta la primera vez que me sucedía, dentro de mí comencé a decir: ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia que el cuerpo contiene carne, nervios y huesos, el alma no, es un cuerpo de luz. Entonces sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo: si tanto te da pena el estar privada de mí, ahora ven junto conmigo porque quiero consolarte. Y Jesús tomó su vuelo y yo tomé el mío junto a él, giramos por toda la bóveda del cielo. Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús. Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano. Ahora se apoyaba Jesús en mí. Cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba, oh, cuánto sufría mi buen Jesús. Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte sufrir solo. Y Jesús me decía: amada mía, ayúdame que no puedo más.
Mientras así decía, acercaba sus labios a los míos y vertía una amargura tal que sentía penas mortales cuando entraba en mí. Ese licor tan amarguísimo sentía entrar como tantos cuchillos, puntas saetas, que me traspasaban de lado a lado. En suma, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz, y volviendo el alma al cuerpo, le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo, porque los demás no podían mitigar mis penas estando en aquel estado de pérdida de los sentidos. Y se esperaba cuando estaba presente el confesor, porque también con la obediencia se mitigaban. Solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y que llegaba propiamente a los extremos y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón, y yo cómo me sentía regresar la vida. Después, de sus labios vertía un licor dulcísimo y así se mitigaban las penas. Otras veces, mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias contra la caridad, y otros vertía ese amargo venenoso. Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa, y cuando volvía en mí misma sentía también aquella peste, y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desfallecer, y a veces tomando el alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca aquella podredumbre mezclada con el alimento. Alguna vez me llevaba a las iglesias y también ahí mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras. Santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparente. Parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah, si aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas. O cuántas veces se lamentaba diciendo: hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen. Aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ah, sí, cuánta pena daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrilegamente. Sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, da horror decirlo, por fines de interés. Oh, cuántas veces mi Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas, cuántas veces mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio, Jesús es obligado a bajar porque era llamado por la potestad sacerdotal a las manos del sacerdote. Se veían aquellas manos que goteaban podredumbre, sangre, o bien estaban sucias de fango. Oh, cómo daba compasión el estado de Jesús, tan santo, tan puro, en aquellas manos que daban horror en solo mirarlas. Parecía que Jesús quería huir de aquellas manos, pero era obligado a permanecer hasta que se consumían las especies del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí con el sacerdote, al mismo tiempo se venía apresuradamente a mí y se lamentaba, y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía: hija, déjame derramar en ti porque no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es demasiado doloroso. Ten paciencia, suframos juntos. Y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía, pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre hedionda mezclada con un alimento tan duro, repugnante y nauseante, que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si él mismo no me hubiese sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús, que contiene tanto y tanto? Oh, cómo es feo el pecado. Ah, Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Pero mientras veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver también escenas consoladoras y bellas que raptaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es alto, grande, sublime su ministerio. Cómo era bello ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él, parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio, y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote, y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Oh, cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver estas misas junto con Jesús? Cuántas gracias recibía
cuántas luces, cuántas cosas comprendía, pero como son cosas pasadas y no las recuerdo claramente, por eso las paso en silencio. Pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado y no quiere que deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo, pues bien te contentaré. Oh, dulce amor, diré alguna pequeña cosa, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí no me atrevería a poner ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes. Ahora, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Así la misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención, nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros, nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero, pero consumidas esas especies, su real presencia no existe más. Después, consagradas las especies, de nuevo Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos, así que se puede decir que no existen más, pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse en los eternos contentos? A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz, absorbe las estrellas y las hace desaparecer. Pero las estrellas existen. El sol es Dios. Y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento. Pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente me extendería demasiado. Si el Señor lo permite, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa.